Elementos HTML. En esta sección veremos los elementos HTML. Este es un acrónimo de Hypertext Markup Language, que es el lenguaje que se utiliza en la maquetación de páginas web. Es decir, es el lenguaje que todos los navegadores de Internet renderizan. CalcPack trabaja como una página web, pues todos los elementos que tendremos a la salida o al ingreso de datos serán elementos HTML. Dentro de estos elementos podremos aplicar directamente estilos, tales como colores, sombreados, etc. El lenguaje HTML tiene una estructura bien definida y poseerá códigos para indicar cada uno de estos tipos de elementos, los cuales podrán ser H1, H2, H3 para encabezados, P para párrafo, strong para texto en negrita, etc. También podremos indicar y agrupar estos elementos en base a clases para poder asignar estilos a cada una de estas clases. Los elementos HTML pueden agrupar otros elementos dentro de ellos, puesto que estos tendrán una estructura la cual puede ser compleja dependiendo de los casos de uso. Las etiquetas que separen a los elementos tendrán un elemento de inicio, un contenido y un elemento de final. El elemento de inicio tendrá los símbolos menor que, mayor que al inicio y tendrá los símbolos menor que, / mayor que al final. A continuación veremos la notación de los elementos HTML. Cada uno de estos elementos tendrán una etiqueta de inicio, el contenido y una etiqueta final. En este caso, hemos identificado con la etiqueta H1 el contenido o la soy un header 1. Y para cerrar este elemento usaremos una etiqueta con la misma notación de la etiqueta de inicio, es decir, menor que / H1 mayor que. Tendremos otro elemento que tendrá la notación P, esta vez para decir que yo soy un parágrafo o un párrafo. Algunos de estos elementos HTML pueden contener otros elementos dentro de sí, como en este caso donde tenemos la etiqueta menor que OL mayor que será un elemento de OL o una lista no ordenada. Y dentro tendrá otros elementos HTML separados con la etiqueta LI o list item o ítem de lista. Esta notación a veces no se puede cumplir, como en el siguiente caso, donde tendremos la etiqueta de HR y vemos de que tenemos una versión reducida de la misma. HR significa horizontal rule o una regla horizontal. También tendremos algunos comentarios con esta otra notación que serán elementos que no serán renderizados por nuestro navegador web. Podemos asignar también estilos a algunos de estos elementos, como en este caso donde hemos definido un parágrafo o párrafo al aplicar el estilo en la primera notación. Es decir, en este caso hemos indicado que el estilo será de color azul y hemos indicado que el tamaño de esta fuente será de un tamaño de 16 píxeles. Estos elementos también pueden aplicarse directamente mediante estilos, como en este caso donde hemos definido con una etiqueta style o estilo un texto. Este texto, donde definimos una clase de tipo rojo, donde tenemos un color rojo y un tamaño de fuente de 20 píxeles, es texto en CSS. Al mismo tiempo podemos asignar estas clases a otros elementos, como en este caso donde hemos asignado a un título en rojo H1 la clase rojo y lo mismo a un párrafo. Para tener más referencia acerca de cómo trabajan estos elementos, es recomendable que revisemos las recomendaciones y la bibliografía sobre maquetación web básica. Toda la notación vista anteriormente puede ser copiada dentro de un archivo de texto plano y guardada con una extensión HTML. En este caso, hemos guardado esto mediante el bloc de notas como un archivo pack.html. Este archivo puede ser abierto luego con un explorador web y en este caso renderizar este contenido. Como podemos ver, hemos renderizado el elemento H1 como hola, soy un header 1, el párrafo y los elementos de la lista ordenada. Vemos de que en este caso hemos separado cada uno de estos ítems con cada uno de estos elementos, así como hemos declarado una línea horizontal, hemos colocado comentarios que no han sido renderizados, hemos definido un texto con un estilo azul en este caso, hemos indicado mediante las etiquetas de estilo un estilo llamado rojo a una clase llamada rojo y hemos asignado este estilo rojo a un elemento H1 llamado título en rojo
y a un párrafo en rojo. Para ver cómo trabaja HTML y CalcPad, recordemos que en CalcPad las instrucciones son solo de una línea y estas deberán antecederse con comillas simples o con comillas dobles. Recordemos que los elementos de texto son elementos HTML, las imágenes insertadas también. Y dentro de CalcPad ya tendremos clases con estilos para incorporar a nuestros elementos web, porque CalcPad funciona como un navegador web. Por ello será necesario respetar las jerarquías y las formas de incluir estos elementos en nuestros elementos HTML. Se recomienda revisar las especificaciones CSS para crear estilos más complejos, así como también revisar los conceptos básicos de maquetación web para hacer composiciones más complejas dentro de nuestras memorias de cálculo. Dentro de CalcPad podremos ingresar fácilmente algunos elementos HTML al ir al menú Insert, HTML, donde tendremos un gran número de plantillas listas para colocar algunos de estos elementos. Por ejemplo, al presionar Heading 3, tendremos la plantilla lista para colocar un título, así como también un párrafo o un parágrafo. También podremos ingresar algunos elementos más complejos, como por ejemplo una tabla. Vemos de que en este caso tenemos una estructura más compleja. Se recomienda revisar las propiedades de los elementos HTML, como en este caso, donde añadiremos una sentencia call span 2, donde asignaremos un doble espacio de columna para una celda. Existen también otros elementos interesantes, tales como insert, HTML y folder div. Este será un div que nos permitirá contraer o recontraer unos elementos dentro de este encabezado. A continuación veremos algunos ejemplos de elementos HTML renderizados en CalcPad. Primero indicaremos varios elementos que comenzarán con comilla simple, siendo estos textos que serán renderizados. Podemos también incluir dentro de estas sentencias comentarios en HTML, los cuales no serán renderizados. Para incluir una línea horizontal, podremos utilizar la sentencia HR. Recordemos que los textos, en caso de que tengan una comilla simple, serán normales, pero en caso de que la comilla sea doble, será un texto indicado en negrita. Los elementos de encabezado o header tendrán las etiquetas H1, H2, H3, sucesivamente hasta H6, cada uno teniendo diferentes tamaños. Los párrafos tendrán la notación P, así como también podremos asignar estilos directamente dentro de algunos elementos HTML, como en este caso donde hemos asignado el estilo de color azul dentro de este párrafo. Dentro de uno de estos elementos podemos asignar un salto de línea con la etiqueta BR. Asimismo, con estas etiquetas en HTML también podremos asignar estilos, como por ejemplo la etiqueta strong para texto en negrita, la etiqueta EM para texto en itálica o cursiva, la etiqueta ins para texto subrayado, sub para texto inferior o sub para texto superior, así como también poder hacer combinaciones de varios estilos, como en este caso donde hemos combinado el texto en negrita y el texto subrayado. También existirán algunas otras etiquetas, como la etiqueta spam, que será una etiqueta espaciadora, la cual unirá varios elementos, ya sean antes o después de estos. Existirá otros elementos llamados div, los cuales serán divisores. Dentro de CalcPad poseemos algunos estilos ya indicados, como por ejemplo la clase R, la clase OK o la clase cont. Estas clases ya están implícitas dentro de CalcPad. Asimismo también tendremos divisores de una clase fold que tendrán un estilo que puede ser retraído
o expuesto, listas desordenadas, listas enumeradas o incluir imágenes, como en este caso donde incluimos una imagen vía una CDN o un Content Delivery Network, es decir, por Internet. En caso de que tengamos alguna imagen dentro junto con la carpeta donde está esta memoria de cálculo, podremos utilizar la misma notación que vimos en los macros, es decir, utilizar y llamar a un archivo local. Al mismo tiempo, como ya vimos, podemos asignar y crear algunas tablas. Se recomienda revisar las notaciones de todos los elementos que la componen. Y así, viendo cómo trabajan los elementos HTML dentro de las memorias de cálculo, habremos concluido con esta sección. Te recomiendo que revises muy bien cuál es la forma de colocar estos elementos HTML, que revises un poco de referencias de maquetaciones web y estilos CSS. En este caso, mi recomendación personal es que utilices algunos generadores como ChatGPT u otros, puesto que tienen bastante información acerca de este tipo de elementos. Y así concluyendo con esta sección, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.